invitación a Fede Cámaras. Segundo, lamentablemente es vía digital, pero recibirlos con un abrazo en Venezuela. Esperemos que la situación de la pandemia nos permita pronto recibirlos como merece una federación como la que ustedes representan. Cuando oía a Gabriel comentar los números, ¿no? De primero, hace agua a la boca oír de 500 millones de consumidores, ¿no? Sin duda alguna, la expectativa de cualquier empresario apunta a ver cómo ganar el cariño y la decisión de consumir el producto que tú puedas estar generando. Pero cuando se habla de 2 millones de 2 millones de puestos de empleo de 13 países, sin duda alguna, la importancia que la FIAF tiene, y para nosotros en Venezuela poderlos recibir, aunque sea virtualmente, hoy es un orgullo, un honor, y esperemos que esto pueda ser en físico. Además, aplaudir el esfuerzo que sé que han hecho desde Profranquicia, Alejandro Viva, Carlos Núñez, todo el equipo técnico y cada uno de sus afiliados para cumplir con el compromiso que habían asumido. Y por eso hoy que esté el presidente de Concecomercio, de Conindustria, y nosotros como la patronal, donde hacen vida a los 15 sectores de la economía, reflejados además en todas las regiones del país, sin duda alguna para nosotros es un gran honor. Por cierto, un sector empresarial, mis colegas que me precedieron conversaron un poco sobre la realidad que estamos viviendo en política social en Venezuela. Pero no podemos dejar de resaltar que en estos últimos 22 años han habido grandes cambios, grandes distorsiones sobre un país que potenció, exacerbó y ese potenciamiento terminó distorsionando aún más la economía sobre la base exclusiva de la renta petrolera. Una renta que generó un país que profundizó, un país de subsidios, y donde posiblemente los venezolanos también cometimos el error de creer que era real lo que estábamos viviendo. Era algo ficticio, que en términos de consumo se elevaban a niveles exorbitantes para lo que era verdaderamente la economía, en términos de generación de puestos de empleo, en términos de generación de productividad. Para que se hagan una idea, en 1998, cifras oficiales, Venezuela tenía aproximadamente unas 620.000 empresas. Y para este momento apenas llegamos a 250.000, pero por cierto, 250.000 que trabajan a un 30% de sus capacidades instaladas. Estos son cifras y son números de antes del 13 de marzo, que fue el día que se conoció el primer caso oficial de coronavirus en Venezuela. O sea, una contracción, una pérdida de 60% de nuestras empresas. Y en ese espacio de tiempo de 20 años, según también cifras oficiales, hubo picos de incrementos de nuevas unidades de producción, pero eran unidades de producción que estaban fundamentadas exclusivamente en esa renta, y luego sencillamente desaparecieron. De 620 se llegaron casi 800.000, y luego comenzó la debacle luego del 2012, sin duda alguna, con grandes restricciones a lo interno, desde el punto de vista del andamiaje legal que rige la relación de la productividad con la sociedad, con el Estado, donde bueno, se cuestionan, sin duda alguna está severamente amenazada la propiedad privada, donde las libertades individuales en materia política económica con profundos impactos social, bueno, es la que lamentablemente se sabe que es, pero eso no dejó no amilanó en muchos casos al empresariado. Un empresariado que, por cierto, en 1900, finales de los 80, inicio de los 90, tenía la inversión privada extranjera estaba limitada inicialmente, no más, si mal no recuerdo, más de 20-25% no podía ser una inversión privada extranjera en una empresa venezolana. Esos parámetros cambiaron, se levantaron algunas barreras, y eso permitió un extraordinario crecimiento del comercio. Y en ese extraordinario crecimiento del comercio,
Además lo digo como consumidor, empezaron a llegar esas marcas que veíamos, los que habíamos tenido posibilidad de viajar al extranjero, de conocer importantes marcas de comida rápida, de hamburguesas, pero también empezamos a ver de servicios, de tintorerías, en fin, de una serie de venta de servicios y productos que de una u otra forma estaban enmarcadas en lo que ustedes representan, en la franquicia. E inicialmente los temores fueron grandes, algunos se sintieron amenazados, atacados, pero resulta que después de ese envión inicial, las franquicias representaron para Venezuela un modelo a seguir, una forma de legalmente, respetuosamente, respetando derechos, respetando procesos, fue una forma de copiar el éxito. Y surgieron entonces empresarios venezolanos que pudieron generar puestos de empleo, competitividad y crearon unos productos que luego se convirtieron en franquicias y que terminaron potenciando al seno de la gremialidad del comercio en el modelo de franquicias, que es Profranquicia, con más marcas nacionales que extranjeras. Entonces, para nosotros, las franquicias son una referencia en términos de crecimiento, en términos además de mejoramiento, de competitividad, de excelencia, porque cuando tú tienes unos parámetros que cumplir repetidamente y de donde no te puedes salir porque tienes que mantener una calidad, un prestigio, unos procesos, eso sin duda alguna no solo favorece al consumidor y no solo favorece a ese sector específico en el cual esa franquicia esté trabajando, sino que también favorece a toda la cadena de valor, una cadena de valor que la industria entendió que se mejoró para poder servirle a esos negocios, pero también se mejoró el agro, se mejoró, en fin, los servicios transversales, comenzaron a surgir nuevas ideas de visión de financiamiento. Lo que quiero resaltar es que las franquicias para Venezuela han sido, sin duda alguna, enarbolaron la bandera de progreso, enarbolaron la bandera de bienestar, y no solo en términos económicos, sino también en términos individuales, personales. Recuerdo que cuando el McDonald's ingresó a Venezuela, yo estaba chamo para la época, y muchos de los hermanos, nuestros hermanos o amigos de nuestros hermanos, sin importar si eras persona muy adinerada o sencillamente necesitabas un trabajo para poder comer, sin importar, ahí había como una expectativa de crecimiento. Trabajar en esos conglomerados, en esas marcas que se repetían en cada ciudad y que tenían, donde te recibían con protocolos de sencillamente una sonrisa y donde la calidad era parte de la cotidianidad, era una forma de crecimiento personal, una forma de mejorarse, de insertarse en el mundo laboral con buen pie. Y eso, sin duda alguna, no solo tuvo efectos económicos y efectos en lo social, sino que también tuvo efectos en lo gremial, que posiblemente es lo que hoy me toca resaltar. La gremialidad, donde todavía creo que no somos profesionales, en el sentido de que todavía nos falta crecer mucho. El mejoramiento es cotidiano, donde nuestra profesionalidad se perfecciona, ese posgrado se perfecciona día a día, sobre todo en un entorno tan cambiante, tan hostil, donde la política marca la cotidianidad de lo económico. Eso, bueno, sin duda alguna nos los hace más complejos, pero el fortalecimiento de esos modelos de negocio hizo que también la cadena de valor de la gremialidad se potenciara. Y se potenciara a los niveles de que, bueno, en Venezuela surgió Profranquicia, pero hoy Profranquicia alberga, es casa e invita a sus pares de Iberoamérica. Entonces nos obligó también a insertarnos en ese mundo globalizado, en ese mundo regional, en esa visión mundial, porque hay problemas comunes. Porque ahí se puede utilizar lo que los abogados llamamos el derecho comparado, las experticias de otros países para aplicarlas en soluciones o en mejoramientos o en visión o en innovación de nuestro propio entorno, el entorno local. Y eso, sin duda alguna, lo que hace es que eleva la calidad de las funciones, que en definitiva es para lo que estamos los gremios. Los gremios estamos para poder, aunque en Venezuela nos ha tocado tener que
exclusivamente o dedicarle profundo tiempo a la defensa de los principios y los valores de la libre empresa, de los valores, de los preceptos constitucionales, que bueno, hoy Venezuela, según cifras de importantes universidades locales y cifras además de organismos multilaterales, Venezuela hoy, más del 90% de nuestra población vive en pobreza, en distintos niveles de pobreza, pero en pobreza al fin. Hoy nuestra infancia es una infancia que está comprometida, en algunos casos ya sencillamente sin capacidades de generar crecimiento intelectual y de capacidades que le permitan ser en el mañana adolescentes, adultos productivos, emprendedores, deportistas, políticos, empresarios, en fin, mejores ciudadanos, porque sencillamente sus capacidades hoy no lograron consumir el mínimo proteico necesario para desarrollar esas capacidades cognitivas y esas herramientas que hoy nosotros tenemos. Pero en medio de ese dramático cuadro, en un país que tiene profundas deficiencias de financiamiento, nuestras capacidades financieras del sector público y privado juntos, la banca, hoy no llega a 150 millones de dólares cuando lo suman. Si me oyen los amigos, no sé, de Brasil, de Colombia, dirán, bueno, eso es un branch de uno de nuestros bancos en el centro de nuestra capital. Bueno, esa es la realidad financiera hoy de las capacidades financieras, donde el crédito al consumo, recuerdo que mi primera tarjeta de crédito suplementaria, donde la fui a usar, fue a una franquicia. Eso hoy, tarjeta de crédito en Venezuela, es algo que es, sin duda alguna, una de las mejores herramientas para abrir puertas, intentar de abrir una puerta cuando se te queda la llave por fuera. Pero eso no amilanó a nuestros empresarios, y eso no ha amilanado en el fondo a nuestros ciudadanos. Y un ejemplo firme de esto son los actores que hacen vida en Profranquicia. Hoy están inventando, no solo en el marco de la pandemia, el delivery, sino que también han buscado formas de financiamiento, de que su flujo de caja han perfeccionado el manejo y optimizado el manejo del flujo de caja, porque ese es nuestro financiamiento. Y han además innovado en las formas de interrelacionarse con sus proveedurías, con toda la cadena de valor de su sistema, ¿no? O de su producto, de su empresa. Eso para nosotros hoy es un gran aprendizaje, un aprendizaje a la intemperie, un aprendizaje donde la costilla duele porque no es fácil, pero es un aprendizaje que sin duda alguna en condiciones normales nos va a permitir tener un exponencial crecimiento. Crecimiento además que de Fedecámara veo que aquí hay amigos de distintos países de Sudamérica que de una u otra forma también viven conflictividades políticas, conflictividades sociales. Al final, lo más importante, quizás el mensaje que nos gustaría transmitir desde Fedecámara como organismo cúpula, paraguas del sistema empresarial venezolano, es que entiendan que cada uno de ustedes representan una herramienta, un espacio de crecimiento para sus ciudadanías, para sus connacionales o sencillamente para quien vive dentro de sus territorios. Y no podemos perder ese norte. La generación de riqueza, la mejor, sí, ya vamos culminando. La mejor forma de generar riqueza es seguir manteniendo nuestros puestos de empleo abiertos, nuestros puestos de empleo levantando la Santa María. Cada día se hace más complejo, muchas veces los entornos políticos nos los hacen mucho más complicados. La capacidad y poder de consumo de nuestros ciudadanos, además, es un obstáculo a sortear, pero en todo caso, no pierdan el norte de que ustedes son referentes de democracia, de que ustedes son referentes de progreso, de que ustedes son referentes de bienestar. Y en la medida que podamos hacerlo grupalmente en nuestros gremios, además intercambiando ideas, visiones, procurando ser más unidos en un mercado que además es global y donde la pandemia posiblemente pueda, algunas visiones gubernamentales, por cierto, no solo de países en conflictividad política, sino también del primer mundo, estén pensando no solo en el cierre de fronteras físicos, sino en algunos casos de producción. Creo que en estos espacios debemos discutir esos modelos, debemos discutir ese futuro y sobre todo lograr influir en las políticas públicas de nuestros países y de la región. Nuevamente, agradecido por la oportunidad,
un abrazo virtual y sobre todo reiteramos que podamos recibirlos en el seno de nuestro país, en las mejores playas, en una montaña, con la jocosidad, con la bonomía que nos reconocemos los venezolanos en el exterior, pero en todo caso Venezuela es su casa y a por franquicia desde Fedecámara y desde todo el sistema empresarial un fuerte aplauso y un fuerte apoyo para que FIAF siga siendo un referente en la economía venezolana y en la economía iberoamericana. Feliz día, gracias.